Martín Rodríguez, cronista político, columnista de revista Panamá, columnista editor, podemos decir. Creador también, obviamente. Fundadora, no, pero además con otro amigo en común, con Pablito Tauso. Con Pablo Tauso. Y otros más. ¿Qué te acordás del no al ALCA? Entrando en el... Sé que laburé en el no al ALCA para una cosa, creo que era de la televisión venezolana, como era previo a todo, porque todavía no, creo que existía Telesur, pero como todo el sistema de medios públicos kirchnerista todavía estaba como en gestación. Y tuve que acompañar a un camarógrafo que era un exquisito de la cámara, pero un amateur político total, no sabía, no distinguía, yo qué sé, era de manzana. Y entonces hicimos todo el recorrido de la manifestación y, no, creo que sé, a ver, ¿qué recuerdo? Creo que en algún sentido el acto fundacional del kirchnerismo, el pacto de sangre con el progresismo, fue el acto de la ESMA. Y acá fue como inaugurar el relato más continental, ¿no? La cosa, incluso por un rasgo que nadie se acuerda, pero para mucha izquierda argentina, el peronismo venía traducido por Chávez, ¿no? O sea, era como, había una idea como, no digo que fuera mi caso, pero digo, para sectores de esos movimientos populares, movimientos sociales que todavía estaban o que estaban ingresando al kirchnerismo, Chávez insólitamente, porque era algo tan argentino como el peronismo, pero insólitamente el traductor del peronismo era Chávez, que era el que replicaba, para mí a un abismo de distancia, porque digamos, el proceso venezolano no tiene nada que ver con lo que fue la revolución de justicialismo, digamos. Pero bueno, replicaba la figura de un militar popular y bueno, además era muy carismático, a mí me agradaba Chávez en su momento, me parecía un tipo, ¿no? Y bueno, y todo ese mejunje. Con Diego, yo creo que con Diego se comete ¿cómo decirte? La injusticia de que... No sé si la palabra no es injusticia porque, qué sé yo, ¿no? Pero como la caracterización ideológica rígida, ¿no? Diego era un tipo mucho más interesante que un no al ALCA. Total. Diego, las simpatías políticas de Maradona eran tan esquivas y tan gambeteadoras como su habilidad, y eso para mí era maravilloso. Es cierto que con Cristina creo que logró una cristalización ahí, ¿no? En su identidad política, en los últimos años. Claro, es verdad que también ya estaba un poco retirado y bueno, como jugador ni hablar, ¿no? Pero bueno, y sí, seguro, él era leal. Él era leal, como lo fue a Menem. Sí. Por ejemplo, cosas que nadie se acuerda. Maradona que quería votar a Chacho en el 95, y su argumento para votar a Menem fue que como Chacho no era el candidato, Chacho Álvarez, ¿no? Votaba a Menem. Y después con Menem tuvo la mejor. Y después cuando fue lo de los jarrones de Coppola, era antidualdista y se aferró a Menem. El antidualdismo también fue como su constancia. Y bueno, ¿viste? Tremendo. O sea, son cosas que capaz que, ¿viste? Quedan en el olvido. Y algo más. Maradona, cuando se va Alfonsín del gobierno, lo despide y dice que él hubiese votado a Alfonsín. Declaraciones de época, ¿no? Cosas que si las van a buscar las van a encontrar. Pues yo, viste, tengo memoria, yo qué sé. Como decía mi amiga, mi entrañable amiga Mariana Moyano, anaconda con memoria, ¿no? Que mira, justo ahora se cumplen 2 años, Dios la tenga en la gloria. Y bueno, viste, y eso era Diego. Para no hacer un Diego, viste, de sticker de... Total. ¿no? Que hay tendencias a eso, ¿no? Hay tendencias siempre a eso, yo qué sé. Tampoco, qué sé yo, es la época esa. Esta época es fatal, todo bicho que camina termina en un meme, bueno, un sticker de un termo de un intendente. Total. De hecho, él no le dedica la biografía suya tanto, no me acuerdo si a Fidel Castro y también a Menem, como para... Seguro, bueno, que también eran, como que eran personajes y eran amigos. Voy a decir algo, eran la relación de Menem y Castro, así como uno diría... Es más complejo Maradona ideológicamente de lo que creemos. También era más compleja la relación entre Castro y Menem. Era una relación que tenía un off y un on, ¿no? O sea, tenía un on, donde Menem era relaciones carnales, condena el bloqueo, y un off de amistad. Se escribió muy poco de eso, ¿eh? Bueno, una vez Fito Páez tiene un encuentro con... Él va a Cuba, y era el rockero, en algún momento fue el rockero más popular en Cuba, y tiene una entrevista con Fidel. No una entrevista, un acto, un encuentro.
Siendo que tampoco, digamos, Fito como era popular en Cuba, también se cuidaba de no ser el mejor amigo del régimen, ¿eh? Porque en Cuba, viste, como en todo, viste, mucha gente, viste, no es que están todos leyendo el Gramma y aplaudiendo la revolución cada día, ¿no? Es un quilombo la revolución esa. Pero a diferencia de Venezuela fue una revolución, diría yo. Y, y entonces Fidel le pregunta, y lo dice tal como lo cuento yo, no es que yo haga una interpretación, sino que Fito se da cuenta en el momento, porque le dice, ¿cómo está Menem? Entonces, la primera reacción de Fito es como decir, no, bueno, Menem está mal, ¿viste? Le quiere recitar, no sé, ¿viste? El último artículo de página 12. Y dice, no. ¿Cómo está Carlos? Con su salud, ¿viste? Como diciendo, entre hombres y Estado somos amigos. Y él como corriéndolo de lo que sería, no me repitas las penas abiertas de América Latina, decime cómo está Menem, porque a mí me importa cómo está el hombre, que es el presidente, y qué sé yo. Entonces, son esas como complejidades, ¿no? Que tiene la vida también. Interesante eso, ¿no? Pensaba... Debes tener ganas de hablar de las elecciones. No, claro, pero me parece que estaba la mención maradoniana, y aprovechándote a vos también. Escribiste una nota en Panamá que titulaste Nunca es el momento exacto. Sí. ¿Qué te pasó por tendría que haber linkeado tu nota de Diario Ar. Y además quiero que el público sepa de mi admiración. Por favor. Yo creo que Pedro es el futuro del periodismo, pero bueno. Y escribiste de boludo, de trasnochado, porque me quedé hasta tarde, escribí temprano. Pero cuando digo lo de la CIDE, tendrá que haber linkeado tu nota. Es verdad, bueno, cuando leí ese pasaje dije lo de la parálisis de la CIDE, dije, me está citando sin citarme. Sin citar, que hijo de puta, ¿no? Pero no me lo esperaba en un balance postelectoral tampoco eso. Sí, qué sé yo, viste, y yo, bueno, en fin, perdón, lo puedo decir ahora, perdóname. Que no. Gracias, Martín, gracias. La nota me gustó mucho porque tiene como dos partes, ¿no? Sí. Una parte donde vos haces una suerte de análisis, obviamente no directamente del resultado electoral en sí, pero sí te vas un poco a los orígenes, ¿no? Sí. Y esto yo te comentaba atrás de cámara el otro día, que me hiciste acordar a la primera vez que vi a Milei, ¿no? Y que era esta sensación de disruptividad y de imagen de una persona que no terminaba de cuajar incluso en la televisión violenta en la que se gestó, ¿no? Sí. Y una segunda parte que también me gustó mucho, donde vos hablás de la contemplación, ¿no? Esta idea de la contemplación en la figura de Perón, ¿no? De ese pueblo que él estaba completamente asombrado, ¿no? De ver ese 17 de octubre. ¿Qué notaste vos el domingo? ¿Qué te pasó por el cuerpo cuando viste ese resultado tan sorpresivo, ¿no? De una Libertad Avanza, de alguna manera arrasando a nivel nacional. Sí, yo no creo que es arrasando. Yo creo que es, viste, hace 6 meses en un resultado posible, hace 2 semanas en un resultado imposible, y finalmente fue posible lo que parecía imposible, ¿no? Pero lo que parecía posible hace 6 meses. Entonces, ahí, viste, tal vez, primera lección es que hay cambios, por ejemplo, el cambio electoral o todo eso que ocurren a otra profundidad y a otra velocidad. No quiero decir que sean más lentos, como si dijera, che, aguanten que la sociedad es más lenta, ya va a llegar, ¿no? Nunca fui vanguardista de nada. Pero digo, bueno, atentos, qué sé yo, ¿viste? O sea, lo que parecía, evidentemente, también la alimentación de un clima que podía ser negro, oscuro. En Panamá se publicó un artículo de Gabriela Carpinetti y daba vuelta al argumento, es decir, ¿qué es vota bien? Bueno, un ingrediente del voto podría ser, porque andá, pero podría ser, votar bien significaba que no se pudra todo. O sea, votar bien significaba que a lo mejor para muchos también había una apuesta a cuanto peor mejor, que haya un lunes negro y qué sé yo. Bueno, podría ser. Es un voto muy racional. Suponer que la gente, o sea, que hubo un voto al gobierno para que no se pudra todo y no darle no sé qué. Bueno, pero puede ser. Sí, pero me pareció llegar como una conclusión demasiado rápido, ¿no? Sí. Yo, viste, no sé, hay que hacer el focus del focus del focus, viste, hasta al final llegar hasta la célula del voto, y yo qué sé, no sé. También a mí me parece que la ciencia política puede dar alguna respuesta en cuanto a cómo es la estructura del sistema político hoy en Argentina y hasta dónde también el antikirchnerismo no es lo que se nacionaliza. Porque vos podés pensar que los sentimientos antikirchneristas, que
Quiero decir, el peronismo tiene una fragmentación. La versión más importante en términos electorales y en términos de liderazgo del peronismo es la más antigua, está en esta etapa que sería el kirchnerismo, Cristina, está encerrado en la provincia de Buenos Aires. Y cuando digo encerrado, digo porque también están encerrados en su propia interna. La interna más que el peronismo, que ha tenido internas sangrientas, ¿no? Casi uno diría en honor al río de sangre, la interna más idiota. O sea, porque incluso la interna de Duhalde y Menem es una interna seria. Es una interna seria. ¿Tenía condimentos mafiosos? Sí, obvio. Hubo cosas digamos, de las páginas policiales de esa interna. No es probable, sí. Ahora, había una decisión de liderazgo y de modelo. Casi te diría, es reivindicable esa interna. O sea, era romper o no la convertibilidad. Esa era la decisión. Menem sabía que Duhalde pensaba que había que salir de la convertibilidad. Y Menem se había enamorado del instrumento. Duhalde envió no me acuerdo a dónde, pero a Europa, yo qué sé, a estudiar a Remes Lenikov la salida de la convertibilidad antes de ser candidato a presidente. Sí, incluso la discusión esa, cómo se salía, ¿no? Claro. Dolarizadores y devaluacionistas, Claro. ¿no? Pero digo, a veces las internas no son explicaciones filosóficas, no tiene que venir un intelectual con polera negra a explicarte el dilema, existencial o el dilema filosófico de una interna. A veces una interna que también es ideológica, es una interna sobre una discusión política que tiene que además que tenía esa espada de Damocles, que había sido la transformación del remedio en veneno, como fue la convertibilidad, que efectivamente fue un gran alivio para la sociedad argentina y se convirtió en un gran veneno para la recesión, o sea, que produjo recesión. O sea, esa interna es una interna. Y la interna de Kirchner y Duhalde es una interna sobre el liderazgo, sobre cómo proyectar el peronismo. Incluso, aunque a los morenistas se enojen, es el momento donde Kirchner quiere tener una alianza con el progresismo, que era la esencia de la renovación kirchnerista, la alianza con el progresismo. Kirchner se sentía a gusto con los organismos de derechos humanos, con Víctor, mirá, el no al ALCA. El no al ALCA era un Kirchner corriendo por, digamos, moviendo a la izquierda. Dentro del progresismo había un progresismo más liberal republicano, con quien también quería sentirse a gusto Kirchner. La reforma de la Corte, sacarse fotos. Aníbal Ibarra, un político miserable como pocos, pero Cromañón le frustró la proyección como candidato a vicepresidente. Hay muchos que dicen Sí. que Cromañón fue un poco también el fin comienzo de del fin de la transversalidad. Claro, ¿no? En ese sentido. sí lo fue, porque después fue hacia la concertación plural, que era una cosa más institucionalista y conservadora en algún sentido, que termina en Cobos. Igual, qué sé yo, es que Ibarra era. Y después, bueno, el progresismo social, ¿no? De los movimientos desocupados y todo eso, que era la izquierda social. Bueno, se inclinó hacia eso. Y Duhalde, que tampoco Duhalde era tan ajeno a eso. Farinello no era, ni Víctor Gerano eran las personas más alejadas de Duhalde. Pero tenía otra visión, bueno, también con elementos de Duhalde, qué sé yo, el tipo que no reconoce el golpe a Chávez, ¿no? La amistad con Lula, en fin, cosas. Pero bueno, Kirchner, y también era una interna. ¿Por qué esto no es una interna? Primero porque no tiene ninguna diferencia ideológica. O sea, sí es una interna. Una interna es porque hay una disputa de poder. Pero quiero decir, es una interna asfixiante y cerrada al vacío. Una interna sin argumentos. Es una interna por un liderazgo y además bajo el prisma. Perdón, que me ibas a preguntar. Sí, seguí. No, Sí. bajo las condiciones en las que se construyen las demandas adentro del kirchnerismo y del cristinismo, que es lo que pasó con Alberto Fernández. También, todo es olvidable. Pero lo único que será recordable es para aprender lecciones. Cuando a Alberto Fernández le exigían poder y lapicera, lo que le estaban pidiendo se transformaba en una paradoja. Siempre uso el mismo ejemplo de la psicología, que es el doble vínculo. Como yo te digo, Pedro, sé espontáneo, ¿no? Entonces, Sos lo menos espontáneo que hay. claro, entonces, Alberto ejercía el poder. Le pedían obediencia, le pedían poder. Porque la única forma en la que él resolvía el poder era contra ella. Era decirle, pero vos no me mandás. Lo único que podía decir. ¿Qué iba a hacer? Expropiar Clarín en ese momento. Y Alberto hacía como un kirchnerismo anticipatorio. Entonces, la gente que se enteraba que existía Vicentín, a la mañana, digamos, el cristinismo, a la tarde pedía la expropiación. O, no, cuando Alberto lanza el juicio político a la Corte, qué sé yo. ¿Viste? Bien, no digo la Corte como si fuese, ¿viste? No se toca. Lo que digo es ejercer un poder
que en el fondo era una sumisión, versus la posibilidad de construir un poder propio. Yo veo que Axel intentó y se bancó el desdoblamiento, y tuvo razón, porque la única victoria posible era la local. Pero, y una victoria se tenía que llevar. Por suerte se lo van a facturar, se van a cobrar, todos esos miserabilismos van a ser atroces. Pero por otro lado, sí digo bueno, también queda claro, loco, que el peronismo no tiene, o sea, es una renovación de nombres y ideas, de las dos cosas, ¿no? Y es que no tienen ni puta idea de cómo manejar la economía, ¿no? O sea, no sé. Cuando el otro día andaba en la lista de las personas que asesoran económicamente a Cristina, era medio lamentable, ¿no? Sí, porque tampoco hay, o sea, un proyecto alternativo en términos económicos, digamos, al kirchnerismo no se lo vi. De hecho, es un solo no a Milei. En general, ¿Cómo? la campaña fue no a Milei, pero sin un proyecto propio, sin renovación de ideas. Claro, y terminó siendo no al kirchnerismo. No al kirchnerismo, claro, la victoria. Terminó siendo, digamos, el resultado. Y esto en la interna que decís, ¿tiene que ver un poco con esta idea de que buscan la lapicera, no el poder? ¿O esta diferencia que alguna vez mencionaste entre mandar y conducir, capaz? Que se pelean por mandar, pero no sé si por la conducción de un proyecto político nuevo, renovado. Sí, hay un elemento que es difícil, que es que el peronismo tiene en Cristina y el kirchnerismo una estructura de sentimientos. No es una estructura de poder. Porque la pelea de Menem y Duhalde, o la pelea de Kirchner y Duhalde, era para quién se quedaba con la estructura de poder. De hecho, es tan así que el kirchnerismo nace en el sur, en el frío patagónico, y termina siendo una fuerza bonaerense. O sea, en algún sentido toma el dualdismo y se vuelve un dualdismo blanco, una cosa así. De clase media. Sí, bueno, con más relato ideológico, ¿no? No solo de clase media, pero con más relato ideológico. Sí, es una alianza entre sectores progresistas y sectores populares, tal como quedaron después de la, digamos, postindustriales casi, ¿no? No, vos mencionaste alguna vez lo del alfonsinismo de capas medias. En realidad una frase de Beatriz Arlo, ¿no? Bueno, pero tiene una... Incluso Cristina se encargó del homenaje, ¿no? O sea, hay una línea de continuidad y una mirada en espejo con Alfonsín. Pero no es que uno dice, mirá qué genio de la interpretación. No, lo dijeron ellos. O sea, Cristina, el único político que homenajeó fue Alfonsín. Y después el peronismo en general lo homenajeó, ¿no? Pero por distintas razones, hasta por razones afectivas. La familia Scioli fue aportante. Casa Scioli aportó para la campaña y eran amigos. Pero el tema es que al tener una estructura de sentimientos, como tiene el kirchnerismo afincada en ese lugar, bueno, es difícil decir. Lo único que puede sacar al peronismo donde está es un nuevo carisma. Nuevo carisma. Es otra cosa. Y los gobernadores y todo eso tiene un olor a peronismo, como decía mi amigo Mariano Pinedo, a peronismo de lobby de hotel, que es una cagada, porque eso no es nada. Le compran campañas no sé, bueno, ya lo nombro siempre, pero digamos, compran como packaging de campaña, paquetes de campaña. Entonces, bueno, vamos acá, vamos allá. O sea, ibas a mencionar al consultor ese, sí, que estuvo detrás de Provincias Unidas. Sí, claro. Sí. Digo, todo ese modelo de proyección es un fracaso absoluto. Es un fracaso. Es un fracaso porque es como no entender la política. Es entender el poder, pero entender el poder como si vos estuvieses, no sé, en la interna de una cámara empresarial, no entender que el poder es de abajo hacia arriba. Mirá Milei cómo lo entendió. Armó un pueblo. Primero había un pueblo mileísta y después se armó toda la estructura. Que lo que más le cuesta al armar es la superestructura, pero tiene la estructura. No, por lo menos por ahora, qué sé yo. Yo tampoco digo, nadie tiene un cheque en blanco, ¿viste? O sea, no tiene la reelección atada. Sí, de hecho, mucho. En un mes estamos en un despiore con el dólar volando, claro, ¿no sabés? Bueno, el otro día lo hablamos acá con Diego Zenú. La comparación con el Macri 2017, ¿no? Sí. Guardando todas las distancias. Pero está Milei un poco en ese momento donde tiene que reafirmarse y decir, bueno, las reformas estas van a pasar. Sí. Hay que ver qué pasa, ¿no? O sea, si no aparece un gordo mortero en diciembre y todo se da vuelta. Bueno, exacto. Puede pasar. Eso también puede pasar, qué sé yo. Pero igual, bueno, la historia se repite a veces, yo qué sé. A diferencia de Macri, Milei es más líder. A diferencia de Macri, tiene menos capacidad de consenso y de articulación de estructura de poder o de estructura política, ¿no? En todo caso. Pero es más líder, es más desafiante, más valiente, ¿no? Otro momento de la Argentina también, ¿no? Claro, pero vos fijate también, hay una parte que digo, cuando uno dice el peronismo, la renovación, lo que tiene que hacer, digo, boludo, los argentinos no hicieron mérito ya para tener un par de años de crecimiento económico. De 2011 que no crece la economía, no se mueve el PBI, el empleo privado, hay inflación. O sea, digo, no les da lástima. O sea, yo te juro, yo entraría y digo, no, porque no te da un poco de pena el pueblo argentino, no tenés ganas de que la economía crezca. Está bien, no digo que es fácil, ni que no implique, ni automático. Pero ¿no te da ganas de que se mueva algo, de que la rueda gire y de armarle una economía a la Argentina?
¿No te da lástima a la gente, viste? A veces es como si no tuvieras un poco de piedad, porque todo en nombre de algo que ya no se sostiene, viste. Los días un tuit de Hernán Banoli, viste, decía, por ejemplo, con el nivel de informalidad laboral que hay, que tu proyecto de ley sea la reducción de horas de trabajo. A mí me parece bien que la gente pueda trabajar menos. No estoy diciendo que, viste, viva la esclavitud, pero es como si estuvieses hablando dos idiomas distintos, ¿no? ¿Tiene que ver con esto de la contemplación que mencionas en tu No nota? me quiero convertir en Claudio María Domínguez, ¿viste? O sea, qué sé yo. Yo Pero dije digo, eso. O sea, hay una necesidad de que los políticos también empiecen a ver, digamos, más lo que está pasando de verdad y a partir de eso actuar. eso es algo que para mí es como si te dijera una fatalidad. O sea, el diputado o la diputada que en la marcha de jubilados baja con sus 4 asesores y les toman 3 fotos y mira a los ojos a la policía, o sea, que se levanta y camina al barrio, que lindo día, linda mañana, o sea, que vive adentro de un meme, o sea, no sé cómo decirlo. Bájense la autoestima, o sea, viste que Néstor Kirchner tenía la palabra de la autoestima argentina. Bueno, pero hay que sacarle la autoestima a la política y devolvérsela a la sociedad. No me importa, no sos víctima de nada. O sea, todo el kirchnerismo son tipos y tipas jóvenes, incluso ya no tan jóvenes, que hace 20 años, 10 años tienen chofer, que viven en casa con pileta. Es una burocracia de una revolución que no fue, listo, basta. O sea, es como, está bien, nadie se va. No se iba Menem, ¿quién se va a ir de la política? No se iba Dualde, le dabas un tiro más y candidateaba algo. Está bien, la política nadie se va. Pero no sé, date un baño de humildad, entendé dónde estás parado, qué sé yo, ¿no? ¿Pensás ahí que Cristina no se va porque no quiere o porque no puede? Bueno, Cristina es una situación distinta. Es decir, un líder es distinto, ¿no? Un liderazgo es distinto. Y un liderazgo que tramita una herencia, ¿cómo se dice? Una descendencia o lo que sea, no es fácil. No lo hizo bien nadie. O sea, no lo quería hacer Alfonsín, no lo hizo Menem. ¿Quién hizo eso? No lo hizo Perón. O sea, no, esa parte es el dilema de la política, ¿eh? Y no lo haría Milei. Se pelea con todo el mundo. Nadie quiere compartir el poder y qué sé yo. Cristina armó ahora una ecuación con el hijo, con Máximo, que viene, que reseca todo, ¿no? Que es difícil ahora. El tema es como que es mirar la situación. Cuando en 2019 hubo una decisión con lo de Alberto, que ahora nadie lo decidió, ¿viste? Pero también, fíjate una cosa, ¿no? Ella vio en Alberto un presidente, nadie veía en Alberto un presidente, todos veían un futuro jefe de gabinete. Era el operador, el gran armador, era como el chueco masón visible del armado al frente de todos. Pero no era candidato. Solo ella vio un presidenciable en alguien que nadie vio un presidenciable. Y obviamente todos los que ahora se mofan y dicen albertista, eso dijeron reina, jugada anticipada, no sé qué, lo que sea. Jugada maestra. Jugada maestra, ¿viste? A mí igual, digo, todo esto dicho, a mí me hubiese gustado que el gobierno reciba un castigo. El tema es armar ese castigo, ¿no? O sea, hay cosas que... Y no quiero entrar en crueldad, cordón sanitario, todas esas cosas palabras que no usaría nunca, pero sí creo que hubo... ¿Viste? Muchas como deliberadas transgresiones y mala praxis que merecían un castigo. Que yo, de repente, a mí no me importa que cierre el ministerio de no sé qué. A mí, ahora, ¿viste? En la Argentina podemos discutir el Garrahan. No se puede discutir. Así como podríamos dejar de discutir el déficit o ciertas cuestiones económicas que parecen normales o básicas, pero también, ¿viste? No podemos... O sea, un diputado burlándose de un pediatra, no, flaco, tómatela. Esa parte a mí me parece que faltó ahí una rayadura en el auto del gobierno, ¿viste? Fuerte. Y no la hubo, qué sé yo. ¿Crees que el gobierno puede capaz leer esta victoria como una convalidación, una legitimidad de esa manera de manejar el poder? Tengo la impresión de que el gobierno no sabe cómo leerla del todo. Vos tenés más información. O sea, quiero decir, como que lo sorprendió tanto que no siquiera saben cómo leerla. Si es un ultimátum, si es un seguir para ahí, si es un, ¿viste? ¿No esperaban la derrota? Esperaban la derrota o algo. Nivel... Sí, viste que tenían un piso alto también, ¿no? Claro. 35, 36, o sea, no esperaban una victoria por tanta diferencia. Y no en la provincia. Y la provincia menos. Claro. Eso, yo creo que esperaban achicar la diferencia y tal vez ganar por 1 o 2 puntos. Uh-huh. Sí, eso lo sorprendió. Claro. Y no hay un balance, como decís vos, digamos, no hay un balance interno coherente. Lo único positivo fue que bajó la espuma de la interna. Hasta hoy. Capaz que... No, seguro. Y no va a tocar mucho. Y es bilardista, Milei.
Pero creo que hubo cosas que decís... Y después, bueno, obviamente, se premiaron cosas que se subestimaron. Qué sé yo, la baja inflación y la estabilidad del dólar. Que son cosas que, viste... O sea, el peronismo... Ahí sí se volvió alfonsinista, ¿no? Creía que la inflación era buena, ¿no? También. Y eso es una cagada, ¿viste? Me quedé pensando, Sí. vos recién mencionaste el alfonsinismo, sos un gran pensador Pará. de la lógica alfonsinista. Yo me acuerdo que te leí, cuando leí Orden y Progresismo, Sí. allá por el 2014, Sí, creo que fue, ¿no? sí. Había ahí una sensación de decir, bueno, ¿cómo leemos la historia de la democracia argentina? Y hay una marca de origen que era la marca alfonsinista, sin lugar a dudas. ¿Crees que estamos ahora en un tercer ciclo de la democracia, si entendemos ese consenso del 83, un consenso 2001-2002? Sí. ¿Hay un consenso del 2023? Sí. ¿Podemos hablar de consenso? No, 2023? consenso no, pero quiebre. Consenso no. O no sé, ojalá que sí de algunas cosas, pero sí creo que es el fin del ciclo, como que hubo una transición, 83, que creo que está más en Alfonsín que en los radicales, ¿no? Es decir, Alfonsín fue un lector de época. Cuando hay una frase de Alfonsín, atribuida a Alfonsín, que es como que decís, bueno, esto explica todo, que es, le dicen, los trabajadores del Gran Buenos Aires no lo van a votar o algo así, no me acuerdo cómo era. Es una anécdota, andás a ver si es verdad o no, pero la estructura de la anécdota es de algo que Alfonsín entendía. Y cuando ves los discursos de él te das cuenta que funcionaba bajo esa premisa. Y él dijo, los obreros del conurbano no van a votar. Y él dijo, pero sus esposas sí. Bueno, sus esposas sí, es como si te dijera un parteaguas de alguien que entendía que la clase trabajadora argentina, después del 75-76, desplazaba el centro de decisión del voto. Ya no era la fábrica, sino la casa. ¿Viste? Como la CTA que decía la nueva fábrica es el barrio, que era una consigna postindustrialista, no a favor del postindustrialismo, pero como diciendo los trabajadores desocupados, ¿no? Entonces Alfonsín como que decía, bueno, se rompe, se quiebra el voto de clase y el voto ciudadano. El voto de una mujer, bajo tal vez un dicho por ahí un poco más conservadoramente, pero que decide en la casa sobre ciertos miedos, y miedos más primarios. No es el miedo al despido o el miedo a que no llegara a fin de mes solamente, sino el miedo a la vida y la muerte. Uh-huh. El miedo a la guerra de guerrillas, al terrorismo de Estado, a la guerra. Bueno. Entonces, ese crujido, y después la promesa de ser de clase media. ¿Qué promete este país? ¿Viste? Sí. La frase de Alfonsín también. Porque además, viste, la discusión sobre la clase media, viste, es como es una discusión de clase media. O sea, no es que la gente... En la Argentina hay una gran autopercepción de clase media. Viste que hubo un estudio famoso hace muchos años que decía el 80% se autopercibe clase media. Sí. En el momento bueno del kirchnerismo, donde había también bastante buena economía y bastante buen consumo, pero como que vos decís, bueno, ¿la gente qué quiere ser? ¿Qué quiere? ¿Patria socialista, patria procesista, patria peronista? No, quiere... O sea, el anhelo es clase media. Se rompió tanto todo... Que de algún modo, bueno, es una especie de movilidad por mano propia, que es un poco la idea con Milei, ¿no? Es decir, déjame a mí, déjame que yo lo hago. No, y el post-2001... Sí, bueno, eso también es el otro punto, claro. Que tiene que ver un poco con... Uno leía ese momento y los últimos 20 años como, bueno, hay ciertas cosas que son tabú, ¿no? Hasta como palabras, que son ajuste y represión. Ajuste, represión, dolarización... qué sé yo, la unidad regional, o sea, había como un prospecto que terminó más por lo negativo que por lo positivo. O sea, cuando arrancó era todo lo virtuoso que tenía el arranque del modelo. Y cuando terminó, digamos, después, a partir de 2008, empieza un proceso de decantación de una situación, y de 2011 para acá. Entonces era como... era más fácil no estar en el poder. Fíjate el Frente de Todos, cómo resolvía. Incluso el cristinismo. Porque vos decís, no, prefiero no estar en el poder. Alberto prefería no estar en el poder. El único que prefería el poder era Massa, que siempre prefiere el poder. Pero bueno, así no fue. Pero viste que en algún punto Milei nombra la soga en la casa del ahorcado. ¿Viste? Es como el tipo va y agarra todos los temas que eran un tabú. Entonces, yo no sé si es una nueva etapa, en que todavía no se estabilizó. Yo digo que el electorado haya votado
Claro. de nuevo, digamos, a la Libertad Avanza, después Claro. de que la motosierra no fue solo a la casta, sino también a sectores muy amplios de la sociedad. Claro. Eso es lo que también... Fíjate Villa Constitución cómo votó. La ciudad del acero, ¿no? Una ciudad santafesina tan importante para la industria argentina. Y el 40% se sacó la Libertad Avanza. ¿Eso es antiperonismo nada más? No. Yo creo. Es que hay una discusión ahí, ¿viste? Que es como si es antiperonismo, si no es antiperonismo. Pues yo creo que hay muchos peronistas que votaron a la Libertad Avanza. Mucho antiguo voto peronista. Y después hay que ver el corte generacional. El día Malamud decía: el promedio de edad argentino son 32 años. ¿Viste? Entonces decís, los sub 32, ¿qué saben del peronismo? La única versión que conocen es la de Cristina. Y en los sectores medios, fíjate, como uno de los temas era, ¿qué fue el trauma del 2001? O sea, el trauma del 2001 fue también, es como, digamos, el trauma del 83 es el terrorismo de Estado bajo una condición también, y es la violencia sobre sectores medios. O sea, los basurales de José León Suárez eran pobres, negros, obreros, los que mataban, ¿no? Era como una especie de descalificación social, de clase, de la violencia de Estado, ¿no? Cuando viene la dictadura del 76 y 83, creo que hay una frase de Alperindongui, ¿viste? Que dice como que se la fajaron a la clase media y clase media alta también. O sea, vos mirás los apellidos de muchas víctimas y son ilustres. Entonces, viene de ese trauma. Y el trauma del 2001 tiene dos elementos, para mí, así rápido. El desempleo, cosa que hoy es una estructura económica distinta, ¿no? Hoy es como el pluriempleo, el tipo agotado. O sea, del estallido social a la implosión personal es el movimiento de esta crisis, ¿no? Porque el tipo que tiene 400 laburos, que un día le da un bobazo. Bueno, o a todos, ¿no? A todos les pasa, no me voy a poner en ningún lugar de víctima. Y después el tema del el último secuestro, ¿viste? Como de la canción de un último secuestro, no. El último secuestro del Estado argentino, que fue de la caja de ahorro en dólares. Meter la mano ahí. Ese es el gran trauma. Entonces, como si dijéramos, bueno, al principio fue recomponer el sistema financiero, cuando todos por izquierda puteaban a Kirchner al principio, y bueno, el tipo tiene que recomponer el sistema financiero. Los países funcionan con bancos. Kirchner no era chavista. Es una confusión, ¿viste? Bueno. Y después, digamos, vino el cepo, que es como si fuese que el Estado te dice: nunca más te voy a robar tus ahorros, porque no vas a ahorrar. Claro. Como una especie de penitencia para no pegarte, ¿no? ¿Viste? Como que, ¿viste? Bueno. Entonces, entramos en este baile del blue, de no sé qué y de no sé cuánto, ¿viste? Que es con el cepo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es eso? Y es achicar la sociedad. O sea, el otro día, el caso de alguien que pide un crédito, o sea, quedó en el limbo. O sea, pidió un crédito, vendió la casa y el crédito no se le termina de... ¿viste? O sea, bueno, la otra vez me lo explicaban. Ahora yo con los temas bancarios soy un queso, pero digamos... Pero había quedado como si te dijera, con el crédito otorgado, con un valor impreciso que no le alcanzaba para lo que quería y con la casa propia vendida. Entonces tenía que salir a alquilar. Bueno, ese mareo, ¿no? Y eso por ahí para alguien que no te está diciendo que le está faltando leche y arroz o la comida de los hijos. No. Pero que le está faltando proyecto de vida. Y de ahí para abajo, porque no hay una sola lona en la vida argentina de clase media, escúchame. Y así son todas esas cosas, ¿viste? Lo mismo, otra cosa que yo, bueno, ahora lo repetí también, que era lo de Venezuela, ¿viste? Un montón de dirigentes peronistas negando la victimización real de los venezolanos. Un montón de dirigentes peronistas que nunca quisieran que van a estudiar los hijos a Estados Unidos y que no quisieran que sus hijos trabajen donde trabajan los venezolanos. Una dictadura, sí. Loco. Una dictadura, ¿qué querés? ¿Qué? O sea, no hay nadie. Conozco gente que defiende Venezuela y que no te dice sí, fue fraude. O sea, no, ya está. Sí, pasa eso. Uh-huh. Hablas un poco de esa idea de que tanta geopolítica no deja ver el mundo real, ¿no? Claro, pero yo entiendo la geopolítica, porque geopolítica, escúchame, qué sé yo, sí, entiendo. Hay que entender el mundo, es complejo, un mundo de intereses, y encima en esta etapa que es re difícil. O sea, es difícil de entender, es un siglo de olas, ¿viste? Pero bueno, lo que veo es que hay no te puede deshumanizar la geopolítica. Entonces cuando te toca el timbre y viene el de Rappi, es un venezolano, qué sé, no te da pena, no te da lástima un tipo. No es que no hay nada indigno en trabajar de eso. Lo que te quiero decir es que es una población, 8 millones de tipos se tuvieron que ir de un país. Acá, ¿cuántos venezolanos hay?
En un momento en la capital federal la principal corriente migratoria en esta ciudad era venezolanos. Y van al fondo. Sí. Sí, no, impresionante la cantidad de... Por eso digo, van al fondo de la... ¿Viste? O sea, es como cuando venían los paraguayos exiliados de Stroessner, sí, viste, dale tu mano, ¿no? Bienvenido, hermano latinoamericano. Y ahora que viene este de Maduro, son, ¿viste qué son? Gorilas, ¿qué son? Bueno, y a eso se llega de manera muy caricaturesca, ¿no? Del etiquetado directamente. Porque además, digo, es lo primero. Lo primero, Venezuela es un tema humanitario. Después se sacan fotos con el Papa. Bueno, con el Papa, ya murió el Papa, pero digo, después se asumen, digo, qué sé yo, son tan cristianos, digo, Jesús nació migrando, ¿no? O sea, no tiene ninguna condescendencia, ninguna compasión. Y me quedé pensando, ¿no? Lo del 2001. Sí. ¿Crees que Milei fue un poco un 2010, un 2001 en las urnas? Que un sector grande de la política, el peronismo, sectores del peronismo están esperando ese estallido, porque de alguna manera esperan el estallido, Sí. sin percatarse que en realidad el estallido fue Milei. Claro, fue un estallido político, si querés, más que un estallido social, por suerte, ¿no? Que no hubo un estallido social. ¿Qué sería? La combinación de estallido social fue desocupación y meter la mano en... ¿Qué fue el estallido? Porque también me dice, ¿qué estalle? Bueno, ¿qué es que estalle? O sea, que el Estado mañana, todos los que tienen caja de ahorro en dólares, digan, el que depositó dólares recibirá 3 pesos, o que haya una ola de desocupación. Que bueno, en el 2001 era obvio, mucha gente estaba en la casa, no tenía nada que hacer. Y bueno, hoy no ocurre eso, ¿no? Es como si el capitalismo se transformó, ¿no? No sé cuánto aguantan también las aplicaciones, pero como si dijera, el MTD de esta crisis son Rappi, es Cabify. Y otra cosa que Sí. también a mí me llama la atención siempre, la canalización del enojo y la bronca también pasó en gran medida de la calle a las redes sociales, ¿no? En 2001, imagino, ¿no? Esas escenas del 19 de Sí, diciembre, sí. lo veo en la tele y salgo, o sea, no lo puedo tuitear. Claro. Sí, la cacerola era como de algún modo el retweet. El cacerolazo era como la posibilidad de una red social, era como la era precámbrica digamos, de la red social. Sí, eso pasó, pero bueno. Pero tiene otros ingredientes estructurales y no hay que esperar la misma imagen. O sea, creo que somos un poco presos Claro. de ese imaginario, ¿no? Claro, un poco sí. Y de cosas, o por ejemplo también, en el 2001 la expansión del Estado era distinta. Y hoy tenés un Estado, no solo un Estado, sino una extensión comunitaria distinta. O sea, hoy realmente, qué sé yo, ¿cuántos comedores hay? A pesar de Milei. Claro, Incluso. a pesar de mi ley, no, seguro. Ujú. Pero digo, ya había. O sea, ya había. La pandemia. La pandemia, una de las cosas por las que la gente, digamos, mucha gente salía a la calle, era gente humilde, era para ir a buscar la comida. Porque los comedores seguían cocinando. O sea, que seguían preparando la comida. Porque hay gente que come con un tupper, o sea, va a buscar con un tupper la comida. O sea, eso también pasa en la... No digo es lo masivo, pero miles o millones de personas comen así, ¿no? Y esa comida el Estado también la seguía distribuyendo y bueno, y ahora hay que ver, ¿no? Digamos, hubo algunos baches en eso y cosas muy jodidas también, que viste. Fue una cagada, viste, esta elección, porque al final faltaba un poquito ese palito. Yo creo que está bien que el peronismo se avive de que está en cualquiera, y eso vino bárbaro, pero era como si tendrían que haberla ligado todos. Claro. Y Entonces, de repente parece que por lo claro, menos dentro del gobierno pero salen bueno, todos airosos. Y un poco, sí. Un poco de más, digo. Está bien que el lunes no haya sido un lunes negro. Se dispare el dólar y hoy, ¿quién lo sufre? ¿Quién lo sufre? No lo va a sufrir. Hubieran bailado todos en el balcón si había un lunes negro. Porque, viste, también es como la risa en el taller del diablo. También, Es cierto que esa hubiese sido una imagen más contrastante todavía, ¿no? Claro, pero bueno, por suerte no se fue toda la mierda, qué sé yo, pero también estamos sobre ese límite. El límite de que no se vaya toda la mierda. Y bueno, ese es el argumento, un posible argumento de fondo de por qué se votó como se votó, que es para que no se vaya toda la mierda. Bueno, ese argumento, cuando citaba al principio a Gabriela Carpinetti, que escribió ese artículo, bueno, uno diría, algo de eso funcionó. Hay que ver si no fue al unísono y bajo ese argumento, pero algo de eso funcionó.
Sí, pienso en el paralelismo, por ejemplo, del voto a De la Rúa para que continúe la convertibilidad, ¿no? Claro, Que claro. hay un poquito de esa... Sí, pero bueno, no, ahí había una estabilidad rara. En el 99 había una esperanza grande. O sea, yo no la compartía, pero había una esperanza grande. Había un deseo también de cierta decencia, que después se comprobó que no era tan así. Por lo menos que no venían los decentes, ¿no? Que también, que eso tampoco se puede subestimar. Pero bueno, en este voto fue raro, ¿no? Porque el gobierno justo que venía contra la casta tuvo los traspiés, ¿no? El caso Libra y lo de Esper y todo eso, que fue un disparate. Sí, por eso es llamativo que no repercuta eso en las urnas, ¿no? Sí. Es impermeable a la casta que lo rodea. Claro, pero ¿cuál es la alternativa? Porque vos decís, viste, como decía con la gonorrea, viste, cuando decías, no sabía que a los kirchneristas les importaba tanto la decencia. Bueno, viste, o sea, hay algo de eso que también, Vale. que vos decís, Sí. ¿quién levanta el dedo en este país? Ya sabemos que toda fuerza política tiene su ruta del dinero. ¿Quién levanta el dedo? Cuando además fondearon a Milei. Lo de Milei es extraordinario. Milei es el resultado de una ruta del dinero, que era la ruta del dinero, todos apostando a Milei para ganarle al otro. Y terminó dando Milei a todos. Y terminaron ganando Milei a todos. O sea, Milei es un resultado del sistema político contra el sistema político. Pero también es un resultado del sistema político lícito, porque también es el resultado de las fiscalizaciones en provincias donde el tipo no tenía nada. Bueno, fíjate, Misiones, se esperaba que la Libertad Avanza no gane. O en todo caso, dicho de Claro. manera distinta, Rovira esperaba Claro, ganar esta elección y perdió por 7 puntos. claro. Una provincia donde Milei nunca fue. En Nunca ningún fue. momento, Nunca ni en fue. la campaña del 2023, ni ahora, ni durante su gestión, obviamente. Claro. Como Bueno, un eso gran también el ejemplo. cambio tecnológico, ¿no? Que a lo mejor Sí, podés no ir, ¿no? sí. Hablabas recién de los temas comunitarios, ¿no? Sí. Mencionaste ¿cómo está la comunidad hoy? ¿Crees que hay un cambio comunitario en las costumbres argentinas? No sé, hablábamos, por ejemplo, de Twitter recién y de que capaz la gente no se expresa tanto con cacerolas. ¿Crees que eso es un cambio que algunos políticos, por ejemplo, el peronismo no ven y que capaz Milei supo leer? Qué sé yo tampoco tengo tanta pasta para leer esas cosas, ¿viste? Yo siempre creo que las épocas se hacen con rupturas y continuidades, ¿viste? Milei tuvo la capacidad de interpretar un lenguaje, ¿cómo decirlo? De ver de romperle la solemnidad a la política, ¿no? Como esto de los consensos. La Argentina es un país de consensos retroactivos, ¿viste? Decían, Milei rompió el consenso democrático. El consenso democrático es verdad que existe, después hay que ver si lo rompió. ¿O qué significa el consenso democrático? Claro, en términos argentinos. Claro, por ahí rompe, es transgresor, pero por otro lado, hay cosas que, ¿viste? Que no tocó. No tocó. Todavía, por ahí, no sé, yo no quiero, ¿viste? Porque, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé cuáles son sus intenciones. Fue un tipo que interpretó cosas, no sé, que tiene más clara la relación de la gente con el trabajo, con la guita. También se mandó pifies, ¿no? La primera marcha, para mí la marcha de los universitarios fue un pifie claro, ¿viste? Estuvieron bastante en offside ese día. Ahí cuando tocan como una fibra de la Argentina más esencial. ¿Y por qué? ¿Viste? Porque parecía, yo te decía, ¿viste? Y por eso él se pelea con el radicalismo, que es como si fuera. ¿Viste? Había una canción montonera que decía San José era radical y María socialista. Bueno, hay algo donde hay una suerte de pater radical. Y ya no hablo de Alfonsín 83, hablo de una concepción de la Argentina, ¿no? El Estado, ciertos derechos universales, ¿no? Incluso de la Argentina preperonista. Es una Argentina con la que también discute Milei. Es más, Milei imagina más que el peronismo puede ser una masa en disponibilidad, tipo como decía Gino Germani, o los peronistas, de un liderazgo vacante, y discute un poco con la Argentina preperonista. Sí. Bueno, él dice que un poco se empezó a joder todo en Sí. 1916. Él dice Sí. 1916, o Sí. sea, Desconoce otras cosas también, desconoce lo que era el Estado positivista argentino. La ley 1420, por ejemplo. Claro, cosas. Bueno, pobre, lo cito siempre y me va a putear a esta altura, pero hay un libro hermoso de Nicolás Rivas que se llama Los rostros del Estado, ¿no? Y él va a buscar, él es trabajador social, y va a buscar al fondo del Estado, de la historia argentina, instituciones, por ejemplo, la visita domiciliaria, ¿no? Que
del Estado argentino en la ciudad de Buenos Aires, que era para tener información y tomar medidas sobre el modo en que vivían los miserables de la ciudad. O sea, los no era trabajadores. la EPH de hoy, digamos. Claro, pero además tomaban medidas y tenían que ver con, qué sé yo, con medidas higiénicas, ¿no? Bueno, sí, preparaban al trabajador argentino, preparaban al nuevo argentino para que llegaba de los barcos o que venía de tierra adentro, lo que sea, pero obviamente eso se empezaba a hacer en la ciudad, ¿no? Post fiebre amarilla y después de las epidemias y con todos los temores. O sea, la tradición en la que se mira al espejo Milei es una tradición fundadora del Estado. Cuando vos ves ciertas obras públicas, vos que yo andate a Parque Patricio, mirás el Bernasconi, mirás la Maternidad Sardá, que son preperonistas, es una forma de amor. O sea, mirá lo que hicieron. Adentro del Bernasconi hay una pileta, parecen romanas, ¿viste? O sea, son instituciones públicas preciosas, ¿no? Hechas con el Hospital Gutiérrez. No sé, todos lugares que son muy bellos, ¿no? También arquitectura muy hermosa tiene la obra pública. Preperonista. El peronismo también, pero preperonista. Claro, en un gobierno como el de hoy, donde la obra pública es sinónimo de corrupción y de repente... Claro. Tiene que dejar de existir directamente. Sí. Y con cosas más complicadas, como serían las rutas, ¿viste? La parte que es, como dice Eduardo Fidanza, confunden gasto con inversión, ¿no? Que es como... Pero cuando decías lo del radicalismo también, ¿viste? Ahí como la fibra de la universidad. ¿Qué es una universidad hoy? Es una opción individual para el ascenso social. Por eso marchó gente hasta de la UADE, ¿viste? O sea, ese punto es el... ¿Qué querés? Bueno, déjame definir mi destino. O sea, también era un viva la libertad, carajo, la marcha universitaria. Sí. Y ahí, yo creo que ahí, ¿viste? Esos fueron temas como... Después entra la politiquería. Después, no quiero defender a Jacobiti. Jacobiti ya tiene quien lo defiende y tiene plata. No tengo ni plata ni quien me defienda, pero, ¿viste? Pero terminamos de lado. Y yo ni ninguno de nosotros, no me voy a victimizar. Sí. Pero la lógica de Milei te lleva, digamos, a esta dinámica de defensores de las ideas de la libertad versus colectivistas, y de repente del lado colectivista te encontrás con gente que vos claro, decís... pero que ni siquiera es colectivismo, porque también en las palabras, qué sé yo, después se definen, se redefinen, pero es gente que dice, déjame elegir mi destino. Sí, algo un poco liberal incluso. Claro, no, un poco no. Total, muy liberal, muy liberal. Claro. Que la gente pueda... Su proyecto de vida, por ejemplo. Exacto. Fue la marcha de los que defienden su proyecto de vida. Creo que ahí hubo una idea de que algo vio, capaz. Y después lo otro, bueno, y lo del Garraja, ese tipo de cosas que también, que son como así. Claro, no sé, boludo. Los discapacitados, pegarle al débil. Pero no digo que es crueldad, ¿viste? No. A mí, porque toda esa idea de cordón sanitario para mí también fue un... Porque sobre todo, una cosa es que digas el cordón político, dividir entre políticos, eso lo hacen todos. La Alianza era un cordón sanitario antimenemista, Juntos por el Cambio era un cordón sanitario antikirchnerista. Frente de todos. Pero el tema es que lo bajás la guillotina y separás al pueblo, entonces que hay un pueblo, ¿viste? Eso es la Unión Democrática, era eso. Claro. ¿Entendés? Como, no, hagámosla. A eso no camina. ¿Hay un riesgo de que el peronismo se pueda ya convertir en Unión Democrática? Si sí, así. No sé, qué sé. Sí, o sea, el reflejo es ese, exacto. Pero no sé, el peronismo, qué sé yo. En algún momento va a tener que haber una oposición sin mochila, sin una cruz, y que le dé aire al desencanto y a los enojados. Porque es verdad que no va a haber menos conflicto. Y conflicto sin oposiciones es una conjugación difícil. ¿Pensás que es posible algo así como un Milei, pero del lado peronista? No, porque Milei es el loco y la idea. ¿Viste? Porque también esa fue un poco la fórmula de algunos dirigentes que no, me hago el loco, grito, me muestro como soy. ¿Te acuerdas cuando Larreta empezó a decir que ahora el momento que él era como era? Cuando pierde. Yo creo que ni cuando le dio el sí y se casó fue sincero, ¿viste? O sea, el tipo que no. Pero me acuerdo de una entrevista con Pañi, creo que fue, donde de repente era otra persona. Claro. En sus formas de hablar. No, me di cuenta que me habían... puede haber perdido. ¿Sí? Como que me di cuenta que me habían encorsetado, ¿viste? Bueno. No, es el loco y la idea, Milei, no es el loco. El loco, un loco. También podría pasar lo siguiente, que en un momento haya un agotamiento de eso y que como un poco pasó con De la Rúa, cuando la sociedad apostó a De la Rúa era porque como que decían, che, basta de transgresores. Con Menem. Necesitamos a alguien moderado y normal. Claro. A mí me pasa eso a veces, no sé qué les pasa a ustedes. Me pasaba igual antes de la elección, ¿no? Pero
decía, bueno, hay momentos donde digo, esto es un paréntesis, y hay momentos donde digo, esto es el inicio de algo, un nuevo ciclo, donde de repente, no sé, más allá de Milei, puede venir otro que va a ser parecido a Milei, pero no va a defender la misma idea. Hay momentos que digo, es un paréntesis, y otro momento digo, esto es el comienzo de algo nuevo. Antes de la elección pensaba más como un paréntesis, decía, bueno, dentro de 5 años vamos a ver esto y vamos a decir, estamos vivimos una situación excepcional. Ahora lo tiendo a ver más como algo que se puede llegar a consolidar, más allá de Milei, digo, ¿no? Como un nuevo ciclo. Siendo un poco al punto Claro, sí, una etapa. La segunda ruptura, ¿no? Después del 83. Claro, hay que ver sobre qué consensos. O sea, el consenso del 83, finalmente, mirado retroactivamente, tenía, bueno, y no tan retroactivamente, en ese momento había un consenso sobre el Estado de Derecho. Hubo Moncloa, pero hubo un balcón donde estaba Ubaldini y Cafiero apoyando a Alfonsín cuando hubo una sublevación militar. Y algunos dicen, bueno, y Menem es también consuma la democracia. Menem es el artífice de una decisión que es tan bisagra, pero más oscura que el juicio a las juntas. Pero tan bisagra, que es darle la orden a un militar para que le dispare a otro. Cosa que Alfonsín no pudo. Pero Alfonsín pudo detenerlos. Tampoco es menor. O sea, para Alfonsín un militar fue preso. Pero Menem le pudo decir a un tipo que le dispare al otro, cosa que no se podía hacer. Como la democracia haciéndolo, digamos. ¿Ustedes ¿no? saben quién es el general Lais? Sí. Vos sos un bicho de... Vas a ser como yo, boludo, tenés edad. Debo confesar mi ignorancia. No, bueno, pero vos lo vas a saber y sos formado, pero te lo digo, era el general al que le dieron la orden de represión a la sublevación cara pintada y no llegaba nunca, ¿viste? Entonces, el chiste en los 80 o en los 90, que yo me acuerdo, no sé, de mis viejos diciendo, che, ¿a quién le pidieron la pizza? ¿Al general Lais? ¿Viste? Bueno, no llegaba a ponerle. ¿O dónde pidieron la pizza? Entonces, eso fue Menem, ¿no? Como el 3 de diciembre del 90, con todo lo... es interesante ver cómo funciona la historia, que es, Menem indulta, se da la mano con Rojas, le da la orden a un militar para que asesine, no, digamos, para que reprima a otro militar. Legítimamente, beberianamente. 10 años después, implosiona su economía y se sostiene la transición con la fortaleza institucional que el manejo de la economía también le dio, porque Menem tiene 3-4 años que era Gardel, y la institucionalización es lo que permite que se vuelvan a enjuiciar los militares, ¿viste? Es como si dijera, bueno, cada presidente siente que graba en piedra, pero al final escribe en la arena. Sí. Y al final siempre es un proceso, y el proceso es más sólido, porque es irreversible. Y vos decís, cuando llegó Milei con Villarruel, decís, bueno, sueltan a los milicos, bueno, al final no pasó eso. Y lo que aparece cada 24 de marzo hasta ahora es una objeción al relato, ya sea Tata Joffre o el otro chico Agustín Laje, creo que es. Agustín Laje. Bueno, son comentarios ideológicos sobre el pasado, a los que todo gobierno tiene derecho, además. A mí no me molesta, a mí se parece un discurso y dice, miren, la violencia política, bueno, discutamos la violencia política. Al final, mirá, Pepe Mujica fue presidente, fue tupamaro, fue guerrillero. ¿Y qué hicieron los tupamaros? No soy uruguayista ni un carajo, pero esto sí lo sé. ¿Qué hicieron los tupamaros? Se tomaron un mate con cada uruguayo y le explicaron lo que hicieron. Vos ves a la dirigencia montonera, lo que queda de la dirigencia montonera, todavía parecía que están en la selva japonesa y todavía no se rindieron, se supone, ¿no? Actúan como si todavía tuviesen un ejército. O sea, de cara al sol. Que bueno, no estoy ni igualando, teoría de los 3 demonios, nada. Entonces eso lo corro. Simplemente digo, ¿cómo se rearma la política en democracia? Bueno, se rearma sobre el armisticio, es así. Y se rearma sobre a la luz, yo qué sé. Bueno, hay cosas que nunca son a la luz porque ya sabemos, pero... Sí, pero hay cuestiones hasta, biográficas, generacionales ahí. Sí. Los juicios por delitos de lesa humanidad en algún momento van a terminar porque ya los posibles enjuiciables Sí. se van a terminar de morir. Sí. Y no estamos muy lejos de eso, faltan 10 años, Sí. por decirlo. ¿Vos ves un proceso distinto a partir de ahí para pensar los 70? ¿Posible? Más Puede vinculado, digamos, vamos a hablar entre personas Sí. que no vivieron eso y no tenemos quizás esos Sí. traumas, ¿no? Y Pasar a la historia y salir un poco de la memoria tan reciente, capaz. sí. No, pero a ver, si cumplido ese ciclo me parece formidable para la Argentina. Mirá cómo resolvió, con justicia y después debate el pasado. ¿Cuál es el problema? O sea, la articulación de ese debate para por ejemplo, cosas prácticas. Vamos a usar las Fuerzas Armadas para reprimir el narco en Rosario, suponete.
Yo cuando apareció ese debate, Villarroel, por ejemplo, vos decís Villarroel, a mí Villarroel estuvo bien. Dijo no. Y yo tengo un amigo, estuve 10 días en Haití, ¿no? Con dos periodistas amigos, Martín de Bedia y Mitre y Alfredo Veslozada, dos pingazos, estuvimos 10 días acampando con los cascos azules argentinos en Haití después de un terremoto. Y me hice muy amigo de... ¿El terremoto 2010? 2010, sí. Y me hice muy amigo entonces era teniente, creo, Alejandro Braconi, un pingazo de tipo, un tipazo. Militar argentino, militar, ¿viste? No era del CEMIDA, era militar argentino. Y divino, buen tipo, y un laburo, el laburo de las fuerzas de los cascos azules argentinos fue extraordinario en Haití, extraordinario. Ojalá que alguna vez se reivindique como lo merece. Y lo sostuvieron bien, y en ese momento creo que Nilda Garrera, la ministra de Defensa, y lo sostuvo muy bien. Pero era una cosa que venía de antes y estuvo muy bien, y estaba muy bien que estén ahí. Y ahora Haití es un quilombo. Pero a lo que iba era a que yo hablé con... O sea, me quedaron algunas amistades, digamos, en las Fuerzas Armadas, bueno, en el Ejército, eran gente del Ejército, y te decían lo mismo, decían, ni en pedo, te vamos a la reprimir, cosa. Utilizaban un argumento que suena raro. Hasta sindical. No, pero suena raro porque pareciera convalidar que solo las cosas las pueden hacer bajo un método. Porque decían, pero el argumento en el fondo tenía un punto, que decían, vamos y en 10 años nos están haciendo juicios. Uno diría, bueno, podés ir sin armar una ESMA también, digamos. Pero no importa, pero lo que quiero decir es que los militares también dicen, no. O sea, queremos profesionalidad, custodio de la frontera, bueno, reivindicaciones de la soberanía, todas las cosas que implican, ¿no? Y eso que el tema narco es un tema horrible, que lo tienen que resolver y hay que resolverlo también con fuerza, ¿no? Es decir, el Estado no puede ser... El Estado no puede ser la auditoría del Estado, ¿no? El Estado tiene que tener monopolio de la fuerza, pero igual, me parecía... Entonces yo digo, bueno, ahí hay un punto que es más importante que si Astiz pasa sus últimos días en un calabozo, en un geriátrico o en la casa. Que es qué vamos a pensar que puede hacer, o si vamos a retrotraer las Fuerzas Armadas. Es como si dijera, hasta que cuando el último militar se muere el último militar genocida, bueno, después de ese día... F5 o no, reseteamos y los militares vuelven a la política, ¿viste? Suponete. Que no era así. Sí. No es así. Y no es así. O sea, más allá de que un militar puede tener intenciones políticas, bueno, ha habido. Bueno, Perón. Pero bueno, lo hace Perón cuando creó la CIDE. Vos que creás la CIDE, vos que creás la CIDE, que escribiste sobre la CIDE, que creaste la CIDE. Un montón, Perón creó la CIDE. ¿Sí? Bueno, creó la CIDE. ¿Y por qué? Bueno, tenía un punto, que era para quitarle a los milicos. Digamos, porque hasta el servicio penitenciario tenemos una oficina de inteligencia, o sea, quiero decir, todo, ¿no? Todas las fuerzas. Todas las fuerzas. Entonces, quitarle y darle a la presidencia civil, o sea, Perón actuó como un civil, o sea, cuántas cosas civiles, digamos, y seculares ocurrieron durante el gobierno de Perón. No estoy diciendo que era, viste, Martín Sabatella, por suerte no era Martín Sabatella, pero digo, bueno, creaba instituciones democráticas. Quiero cerrar con un nombre que no se mencionó acá, que no mencionamos, que es el de Mauricio Macri. Sí. ¿Qué lugar ves vos ocupando Macri de acá a futuro? ¿Y qué significa toda esta nueva etapa que estamos viviendo para el macrismo? Primero creo que como una boa, hasta ahora Milei se lo tragó. El caso de Santilli, que es como el político del PRO, ¿no? El político de campaña, el político de sonrisa, el clásico político PRO, que es, viste, como encantador, sonriente, besador de chicos, caminador, viste. De origen peronista. De origen peronista, que se lo ve feliz, canchero. Yo me tomé un café con él una vez que tuve un incidente y es un tipo encantador, qué sé yo. Es así, no sé. Supongo que no para Nancy Pasos, pero para las personas comunes, si tomas un café con él, no es tan desagradable. Después, como político, yo no lo votaría nunca, pero es un tipo así. Y es un referente, no digo Ritondo, que está más sucio que una papa, pero Santilli es como algo que de última decís, en la incorporación de Santilli a la Libertad Avanza hay como una especie de se devoraron al PRO.
Y Macri, en un punto, es un líder que no quería descendencia. Fíjate que en la ciudad termina habiendo una cosa tan rara como que el Jorge Macri es como el interventor de asuntos corporativos, porque no funciona como intendente. En la democracia argentina, ser intendente es una plataforma increíble. Intendente porteño. Intendente también, pero intendente porteño. O sea, hubo 2 presidentes. Dio 2 presidentes. Y como jefe de gobierno más todavía, ¿no? Bueno, Cuando pasó... Mirá, Ibarra se proyectaba. Larreta fue candidato a presidente. O sea, Macri y De la Rúa fueron presidentes. O sea, el 94 para acá, casi que el bipartidismo es bonaerense versus porteños y porteños son todos. Eso es la desgracia. ¿No? Entonces, que eso es lo que hay que romper. Y fíjate cómo lo rompe Milei, porque Milei trae el voto de afuera. Siendo porteño. Claro, un porteño que, viste, anda a explicarlo. Rarísimo. Bueno, está bien, porque nosotros ¿Qué también... tiene de porteñidad Milei? Sería Claro, bueno, pero la porteñidad del siglo XXI, porque nosotros decimos porteño y estamos imaginando, viste, polémica en el bar, Cacho Castaña, no sé. Alberto Fernández. O Enrique Olivera, un porteño de la Biela, una delicia de tipo. Claro. ¿Entendés? ¿Se acuerdan de Enrique Olivera? O sea, una delicia de tipo. Bueno, Alberto, el barrio de tribunales, digamos, ¿viste? claro, Claro. Sí. Bueno, Chacho Álvarez, qué sé yo, o sea, porteño, Chacho me encanta, pero es como el porteño clásico. Y bueno, este no, es otra cosa, es soja transgénica, es una cosa rara, Milei, no es, pero es producto de una época. Y claro, los otros, cuando se proyecta, porque tal vez si se vuelve a votar, muchos gobiernos locales vuelven a ganar, pero en la nacionalización es la mejor versión del antikirchnerismo, Milei, la versión definitiva del antikirchnerismo, ¿no? Eso ya lo había visto Macri. Pues decís, Macri, un mal presidente, sí. Un mal político, mezquinísimo, pero no mal político en cuanto a armador, capacidad de armar poder. Y un gran lector de la sociedad, sí, también. Macri lee en 2008 para dónde va la cosa. El mapa de las hojas, el mapa electoral del PRO. Y le llevó tiempo constituir Eso, el una mapa verde es representación política, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no se apuró? Claro. Ahí te diría que Durán... 2011, cuando elige no ser candidato. Durán Barba pensaba lo mismo que Karina Milei, y es, vamos puros. ¿Viste? Y el discípulo de Durán Barba, Santiago Caputo, que es muy inteligente... Discípulo díscolo. Claro, pero el discípulo díscolo decía, vamos impuros. Porque a Santiago Caputo le gusta la gestualidad, viste que le encanta, es como nunca hubo un monje negro tan extrovertido, ¿no? En honor al Coti, a todos esos tipos que todavía los ves caminando. Y Manzano. A Bueno, Manzano capaz un poquito más extrovertido que el Coti. Pero viste, por ahí extrovertido en la intimidad. Sí. Pero no es que el tipo sale, viste, como que va a un acto y tapa la cámara, ¿viste? Va para mostrar que no quiere que le saquemos. No, flaco. Trabajame ese ego. ¿No? En nombre del siglo XX argentino y de los grandes monjeneros. Bueno, eso le pasa. Bueno, no, iba a hacer una comparación con alguien del proceso, pero no viene a caso porque la democracia es la democracia. Bueno, Martín Rodríguez, clarísimo, interesante, Bueno, Martín. Gracias por. Nos debíamos esta charla. Nos debíamos la Sos charla. el futuro del periodismo, así que Gracias. tenés que. Yo no sé qué hacer con tantas flores ahora. De acá sale. De acá no hay el tantas futuro. flores tampoco. Tenemos hojas, pero no tenemos flores. Así que bueno. Bueno, loco. Quedarán esas. Martín, gracias. Querido, Gracias. un placer conocerte. Un placer.